Si una empresa desconectara todo esta noche, los hospitales colapsarían, las cadenas de suministro se paralizarían y las operaciones militares podrían quedar a oscuras. No es Google ni Microsoft, es Palantir Technologies. Mientras todos estaban distraídos con ChatGPT escribiendo ensayos y correos electrónicos, Palantir se convirtió en el sistema operativo oculto detrás del ejército de Estados Unidos, el NHS del Reino Unido y la infraestructura crítica en todo Occidente. La gente podría pensar que Palantir es solo una empresa de datos inquietante. No lo es. Palantir no quiere tus datos, quiere controlar el mundo real. Y la parte aterradora es que ya lo hace. Capítulo 1. El colapso de 48 horas puede sonar dramático, pero Palantir tiene la capacidad de paralizar naciones. En el Reino Unido, Palantir está entrelazada en el tejido mismo de la infraestructura de salud pública del país. Si retiraran su software, los administradores de hospitales perderían acceso a sistemas de emergencia críticos que les permiten controlar el flujo de pacientes. Las clínicas perderían su capacidad de predecir riesgos, priorizar pacientes y mover a las personas a través de la atención lo suficientemente rápido como para salvar vidas. El personal se vería obligado a recurrir a sistemas de registros electrónicos de salud más lentos, mientras las salas de espera se llenan y la presión aumenta. Mientras tanto, los principales puertos de envío y centros logísticos de todo el mundo comenzarían a colapsar. Bienes esenciales como los víveres enfrentarían retrasos masivos. La optimización de rutas dejaría de funcionar, causando un caos global. Incluso en zonas de combate se sentirían los efectos. Los flujos de inteligencia táctica se congelarían, dejando a los comandantes en la línea frontal ciegos ante las amenazas entrantes. No podrían planear una respuesta efectiva. Las vidas de las personas estarían en peligro inmediato. Pero primero, queremos agradecer al patrocinador del video de hoy, World of Warships. ¿Alguna vez has querido comandar algunos de los buques de guerra más icónicos de la historia? World of Warships es un juego gratuito de combate naval táctico donde tomas el control de destructores, cruceros, acorazados, portaaviones y submarinos, cada uno con su propio rol, estrategia y estilo de juego. Y ahora es el momento perfecto para unirte porque World of Warships está celebrando el 250 aniversario de Estados Unidos con un evento especial del Día de la Independencia. Del 17 de junio al 15 de julio, los jugadores pueden librar batallas a lo largo de la historia, ganar recompensas exclusivas y celebrar la herencia naval estadounidense con pinturas históricas, etapas narrativas y videos de recompensas. Lo que realmente me gusta es lo fácil que es comenzar. Puedes entrar en batallas con amigos, elegir un barco que se adapte a tu estilo y trabajar con tu equipo en mapas con barcos detallados, efectos de agua realistas, clima dinámico y gráficos actualizados que hacen que cada batalla se sienta enorme. Durante el evento, cada semana tiene su propia ruta de progreso y puedes avanzar simplemente jugando. Además, si juegas una batalla durante la actualización 15.5, desbloquearás un paquete de aniversario gratis en la armería, con el camuflaje de independencia de nivel 10, el efecto de destrucción Betsy Ross y 3 cajas de botín del evento de independencia. Los jugadores nuevos y los que regresan pueden usar el código de invitación Estados Unidos. 250 para reclamar recompensas como 1.000.000 de créditos, 7 días de cuenta premium, 500 doblones, el camuflaje de estrellas y franjas, el crucero premium USS Albany y el destructor premium USS Smith. Luego, después de 10 batallas, puedes elegir entre el South Carolina, el St. Louis o el Weeks. Y para los fanáticos de la historia naval, Naval Legends Cruisers está de regreso en Kickstarter con artículos exclusivos y una carta de barco foil del USS Indianapolis si lo agregas a tu lista de deseos antes de que comience la campaña. Así que celebra 250 años de independencia uniéndote a la flota. Haz clic en el enlace de la descripción y usa el Estados Unidos 250 para empezar a jugar World of Warships gratis hoy mismo. Esto es solo una muestra de hasta dónde se extienden los tentáculos de Palantir. Resalta el nivel de poder e influencia sin precedentes que esta empresa ha acumulado tras bambalinas, porque todavía hay mucha gente que no entiende realmente qué es esta empresa. Piensan que es una especie de corredor de datos rebelde, una entidad sombría que acecha en el trasfondo de Internet, absorbiendo información privada y vendiéndola al mejor postor. Pero eso no es lo que hace peligrosa a Palantir. De hecho, Palantir es mucho más un intérprete que un recolector. No se dedica a poseer, almacenar, recolectar ni siquiera monetizar datos de consumidores en el sentido tradicional. En cambio, construye las canalizaciones estructurales, motores algorítmicos e interfaces de usuario avanzadas que permiten a las empresas entender las enormes y complicadas bases de datos que recopilan. Eso importa más de lo que podrías pensar, porque vivimos en un mundo cada vez más orientado a los datos. Uno que ha superado un umbral crítico, el punto de no retorno de la complejidad. Los sistemas de los que depende la sociedad moderna para mantener con vida a miles de millones de personas se han vuelto tan complejos que ya no podemos gestionarlos solos.
Simplemente hay demasiados datos para manejar. Ese es el vacío que Palantir ha venido a llenar. Claro, no posee esos datos, pero sí posee el software que los hace legibles, manejables y útiles. Construyó algo sin lo cual la mayoría de los gobiernos y corporaciones se dieron cuenta de que no podían funcionar. Un sistema capaz de darle sentido al caos. Esto, a su vez, le ayudó a convertirse en una de las empresas más poderosas del planeta. Y todo comenzó con uno de los peores fracasos de inteligencia de todos los tiempos. Capítulo 2. El fantasma del 11 de septiembre. Para entender cómo este sistema invisible se incrustó profundamente en la infraestructura del mundo occidental, tenemos que regresar a uno de los días más oscuros de la historia moderna, el 11 de septiembre de 2001, el día del ataque terrorista más mortal de la historia, cuando casi 3.000 vidas se perdieron. Tras el colapso del World Trade Center, una pregunta crucial resonó en los pasillos de las salas de redacción, oficinas gubernamentales y agencias de inteligencia. ¿Se pudo haber evitado el ataque? Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían toda la información necesaria para descubrir exactamente lo que los terroristas habían planeado. En los días y semanas previos al ataque, la NSA había interceptado comunicaciones que involucraban a operativos conocidos. El FBI tenía notas de campo sobre individuos sospechosos que asistían a escuelas de vuelo. La CIA había obtenido numerosos informes de inteligencia que, en efecto, detallaban todo el complot. Sabían que los terroristas estaban considerando usar aviones como armas. Sabían que Osama Bin Laden estaba planeando un ataque masivo, y las agencias de inteligencia incluso habían identificado a algunos de los futuros secuestradores semanas antes de que ocurriera el 11 de septiembre. Todas las pistas estaban ahí, pero no pudieron atar cabos. Había demasiadas. Los analistas del FBI veían una parte, la CIA veía otra. Nadie pudo juntar toda la información y entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder hasta que ya era demasiado tarde. El fracaso no se debió a una falta de información de inteligencia, sino a una falta de integración. Si los sistemas de las distintas agencias hubieran estado mejor conectados, se podrían haber salvado miles de vidas. Ese tipo de cosas no se podía permitir que sucedieran de nuevo. Había que encontrar una solución. Aquí es donde entra Palantir. Fundada por Alex Karp, Peter Thiel y un pequeño equipo de ingenieros, la empresa se propuso crear un sistema que pudiera reunir señales fragmentadas en un solo entorno. Un sistema que pudiera integrar enormes cantidades de datos de diferentes fuentes en una sola plataforma. Los usuarios tendrían una visión casi divina de lo que estuvieran analizando. De repente, detectar patrones y mapear redes era más fácil que nunca. Pero atrapar terroristas fue solo la prueba beta. El verdadero avance fue descubrir cómo hacer que una computadora entendiera el mundo físico. Capítulo 3. El gemelo digital. ¿Qué es la ontología? Detrás del ascenso de Palantir Technologies hay una idea aparentemente simple llamada la ontología. Y para entender por qué es importante, primero necesitas comprender la solución favorita del mundo corporativo ante el exceso de información, el lago de datos. Bien nombrado, es como un vasto depósito digital donde las empresas pueden básicamente volcar todos sus datos. No importa de dónde venga, en qué formato esté, o si está estructurada o no. Todo simplemente va al lago. Eso puede incluir desde registros de servidores hasta datos de redes sociales, imágenes, videos, archivos de texto, bases de datos financieras y mucho más. Y eso viene con limitaciones obvias. Los lagos de datos son excelentes para almacenar enormes cantidades de información, pero en el momento en que realmente intentas usar esos datos, todo empieza a descomponerse. Porque la mayoría de los lagos de datos eventualmente se convierten en pantanos de datos. Son turbios y desordenados, compuestos por millones de filas de texto y números, pero sin ninguna explicación de lo que significan esos símbolos. Palantir quería cambiar eso, así que creó la ontología. Es un gemelo digital o un clon de las operaciones de una empresa. Todos los puntos de datos desconectados de la empresa se organizan en categorías específicas de objetos, acciones, propiedades y enlaces. Mientras que los lagos de datos recopilan información en interminables filas incomprensibles de texto y números, la ontología la organiza en términos del mundo real que la gente realmente puede entender. Cuando un usuario inicia sesión en la interfaz de Palantir, no ve hojas de cálculo densas ni líneas de código abstracto. Ven ecosistemas visuales intuitivos de nodos interconectados. Un administrador de hospital podría ver objetos etiquetados como cama o paciente, con enlaces que los conectan entre sí. Esto les ayuda a visualizar a los pacientes moviéndose por sus instalaciones y a sentirse con mayor control sobre sus operaciones. Un comandante militar verá etiquetas como objetivo, dron y municiones, lo que le facilita mucho planear sus próximos pasos basándose en datos reales del campo de batalla. En resumen,
La ontología le da vida a los datos, les da significado, haciéndolos más fáciles de entender y mucho más valiosos para las personas y entidades que los necesitan. Por eso los propios ejecutivos de Palantir han descrito a las plataformas de la empresa como sistemas operativos. No es algo que uses encima de tus sistemas, sino algo que está debajo de todo lo demás, conectándolo todo. Todo se une en un solo modelo en vivo de la realidad. Esta lógica de nivel militar era teórica para el mundo civil. Eso fue hasta que una catástrofe global obligó al sector privado a adoptarla. Capítulo 4. Operación Velocidad Warp, la prueba civil. Hoy en día, Palantir es una de las empresas más grandes del mundo, pero durante la primera década de sus operaciones, muy pocas personas habían oído hablar siquiera de la empresa. Principalmente existía en el ámbito clasificado, donde se veía como una herramienta especializada con un propósito específico: ayudar a la inteligencia militar y a las agencias antiterroristas a encontrar amenazas y prevenir tragedias. En 2013, la lista de clientes de la empresa era corta, pero estaba compuesta por algunas de las agencias más poderosas del mundo: la NSA, el FBI, la CIA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Cuerpo de Marines, incluso West Point. Luego llegó otro momento crucial en la historia moderna que daría forma al futuro de Palantir y de todo el mundo tal como lo conocemos: la pandemia global de COVID-19. Mientras un nuevo virus mortal se propagaba por el planeta, el gobierno de Estados Unidos se enfrentó a uno de los desafíos logísticos más complejos de todos los tiempos: la Operación Warp Speed. El objetivo era distribuir literalmente cientos de millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 sumamente inestable y sensible a la temperatura. Es imposible exagerar la enormidad de este desafío o la cantidad de datos involucrados. Las vacunas tenían que moverse en los momentos correctos, a los lugares correctos y llegar a las personas adecuadas que más las necesitaban. Gran parte de esos datos estaba distribuida en otros sistemas y silos que no solo estaban separados, sino que históricamente eran incompatibles entre sí. Pero Palantir proporcionó una solución: Tiberius, diseñada específicamente para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o HHS, para la gestión, la logística y distribución de las vacunas contra el COVID-19. Tiberius integró flujos de datos de 50 estados, 8 territorios y miles de farmacias privadas. Efectivamente, era responsable de unir 50 rompecabezas diferentes en una sola imagen, todo en tiempo real. Este fue el momento de la verdad para Palantir. Era el momento de brillar y demostrar que no solo servía para aplicaciones militares, sino que también podía aportar un valor sin precedentes a la economía civil. La empresa superó la prueba con gran éxito. Tiberius hizo exactamente lo que se propuso, combinando datos de salud pública, demográficos y de inventario de numerosas agencias, estados y socios privados. Proporcionó la información y las herramientas necesarias para que las jurisdicciones pudieran rastrear los envíos, prevenir cuellos de botella y organizar sus asignaciones de la vacuna. Rastreó cada frasco desde la planta de producción hasta el brazo del paciente, supervisando la distribución de casi 1.000 millones de dosis en total. Esto fue solo el comienzo de la racha exitosa de Palantir. Mientras que Tiberius demostró que el software de la empresa podía salvar vidas a gran escala, su siguiente implementación demostró que también podía quitarlas con una velocidad sin precedentes. Capítulo 5. La cadena de ataque de 3 minutos. Los exploradores identifican un posible objetivo enemigo. Se envían drones para confirmar la identidad del objetivo y precisar su ubicación exacta. Monitorean su movimiento en tiempo real, mientras se seleccionan los armamentos apropiados para eliminar el objetivo. El mando da la orden, se dispara el arma elegida, el objetivo está muerto. Este es un ejemplo de la cadena de ataque, la secuencia de eventos que conforman un ataque militar estándar. En el pasado, esos eventos podían tardar horas o incluso días en desarrollarse. Esos plazos relativamente largos se debían en gran parte a problemas relacionados con los datos. Tomaba tiempo que la información viajara entre sistemas y personas, lo que retrasaba las decisiones. Eso le daba tiempo a los objetivos para escapar o desaparecer de las pantallas de radar. Pero en los campos de batalla de Europa del Este, la duración de la cadena de ataque se ha reducido drásticamente gracias a Palantir. La invasión rusa a Ucrania le presentó a Palantir una oportunidad que se alineaba con sus ambiciones originales orientadas al ámbito militar. Ucrania era un país mucho más pequeño con un ejército mucho más débil que su oponente. En un conflicto convencional, los expertos estimaban que tenía casi un 0% de posibilidades de éxito. La única manera en que iba a sobrevivir, y mucho menos tener alguna posibilidad de ganar la guerra, era reescribiendo las reglas de enfrentamiento. Palantir hizo eso posible. Le dio a Kiev un software que le permitió reducir la cadena de ataque a menos de 3 minutos. Todo el proceso de identificar y eliminar un objetivo enemigo ahora ocurre más rápido de lo que tarda en calentarse una comida congelada en el microondas.
La forma en que lo hace, en muchos aspectos, es similar a cómo se usó para la operación Warp Speed. La plataforma de Palantir recibe, procesa y unifica automáticamente datos de una amplia variedad de fuentes militares. Recibe transmisiones de drones, sensores térmicos, comunicaciones de radio encriptadas e imágenes satelitales. El sistema está constantemente recopilando, centralizando y analizando automáticamente esos datos. Luego ayuda a los operadores a identificar objetivos, resaltar anomalías y decidir la acción más adecuada para atacar. Hace esto teniendo en cuenta una variedad de factores adicionales, como las condiciones meteorológicas en tiempo real y los niveles de inventario de municiones. Es como un sistema de control de misiones militares todo en uno, y hace esto sin tomar completamente el control del proceso de kill chain. Y esa es una distinción importante. La gente ha temido durante mucho tiempo que la inteligencia artificial esté destinada a reemplazar a los tomadores de decisiones humanos en el ámbito militar. Esto dará paso a una nueva era de guerra, en la que los agentes de inteligencia artificial lucharán entre sí. En realidad, la plataforma de Palantir es más bien un sistema con intervención humana. El papel de la inteligencia artificial es eliminar el ruido del exceso de información, proporcionando a los humanos los datos precisos para tomar 1000 decisiones informadas por hora en lugar de 10. Pero este tipo de toma de decisiones a velocidad de guerra nunca iba a quedarse exclusivamente en el campo de batalla. Las corporaciones querían exactamente ese mismo poder sobre sus mercados. Capítulo 6. El sistema nervioso corporativo. Para este punto, la plataforma de Palantir no era solo un sueño imposible o un éxito potencial, era una solución comprobada con un historial impresionante de éxitos, tanto en defensa como en la gestión de crisis nacionales. La única pregunta que quedaba era dónde se implementaría después. Y la respuesta pronto apareció. El sector minorista. Al cambiar al sector privado, Palantir extendió la misma tecnología de lógica operativa predictiva a los flujos de trabajo diarios de Coles, una importante cadena de supermercados australiana. Con una participación de mercado del 27%, es una de las empresas más grandes en el mercado de comestibles australiano. Sus ejecutivos tienen la intención de consolidar el estatus de la empresa, incorporando la tecnología de Palantir para optimizar la gestión de la fuerza laboral y el inventario. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La plataforma de Palantir ahora procesa 10.000 millones de filas de datos diariamente en más de 840 tiendas Coles. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que suficiente cantidad de datos para darle a cada persona en el planeta su propia lista de compras personalizada todos los días. Al combinar datos históricos como tendencias de ventas pasadas y patrones de compra con información operativa en tiempo real, el programa de Palantir permite a los gerentes de tienda reaccionar en tiempo real. Se ajustan los turnos de personal. Las entregas se redirigen y optimizan. Dicta cómo funciona una tienda momento a momento, hasta el más mínimo detalle. Pero la empresa no se detuvo ahí. Continuó expandiendo sus raíces por todo el mundo, buscando nuevas oportunidades y sectores adicionales en los cuales expandirse. En el Reino Unido, la tecnología de Palantir se implementó en todo el NHS para lidiar con retrasos y agilizar las listas de espera de los pacientes. Consolidó los registros de los pacientes y otra información, como los horarios de los médicos especialistas y la disponibilidad de quirófanos, en un solo sistema unificado. Como resultado, el Chelsea y Westminster NHS Trust reportó posteriormente una reducción del 28% en las listas de espera de pacientes hospitalizados después de cambiar a Palantir Foundry. Eso equivale a reducir una fila de 10.000 personas esperando a solo 7.200. Es una estadística impresionante y una que Palantir ha destacado desde entonces como una métrica comprobada del impacto de su plataforma. Sin embargo, el British Medical Journal ha cuestionado desde entonces la validez de esta cifra. Planteó la pregunta de si esta reducción se debía completamente a Palantir o era el resultado de una gama más amplia de factores, como los reajustes posteriores a la pandemia. De cualquier manera, la tendencia estructural principal es clara. Desde supermercados hasta hospitales, cada vez más industrias e instituciones están adoptando la lógica de policía predictiva de Palantir. Y cuando eso sucede, cuando los supermercados y las clínicas conectan toda su existencia al cerebro de Palantir, surge un nuevo problema permanente. Capítulo 7. La trampa de la ontología. La razón por la que la plataforma de Palantir puede implementarse tan rápida y perfectamente se debe a algo llamado el bootcamp de la plataforma de inteligencia artificial, AIP. En el pasado, vender software empresarial a gran escala a empresas de la lista Fortune 500 u organizaciones a nivel nacional era un proceso largo y tedioso. Podía implicar ciclos de ventas que duraban entre 6 y 9 meses. Había interminables reuniones de marketing, presentaciones de ventas, consultas técnicas, revisiones de seguridad y más. A través de sus bootcamps AIP, Palantir logró condensar ese proceso a solo 5 días. Así es como funciona. Palantir invita a los ingenieros y ejecutivos de una organización a un programa intensivo de integración de 5 días.
Durante ese periodo, los datos de la organización se recopilan de una variedad de fuentes fragmentadas y se integran en la plataforma única de AIP. El software de Palantir construye una ontología funcional y operativa del negocio para el final de la semana. El cliente puede salir con una interfaz de IA personalizada y completamente operativa que aparentemente puede resolver problemas con los que han estado luchando durante años. No es de sorprender, entonces, que tantas empresas terminen sus bootcamps creyendo que han hecho las inversiones más inteligentes para su futuro. Pero este ciclo de desarrollo ultra rápido oculta una trampa secreta. En el momento en que una institución acepta mapear sus flujos de trabajo, equipos y logística en la capa de ontología de Palantir, sucede algo sutil. Deja de ser solo otra herramienta externa y comienza a convertirse en la estructura sobre la que se construye todo lo demás. A partir de ese momento, la empresa queda efectivamente atada al ecosistema de Palantir para siempre. Cualquier flujo de trabajo, modelo de IA o decisión ejecutiva que tome o implemente estará construido sobre la propia ontología. Entonces, supongamos que una empresa decide que quiere terminar su contrato con Palantir unos meses después. No puede simplemente exportar sus datos e irse, porque aunque Palantir no es dueño de esos datos, sí es dueño de la lógica, el contexto y las conexiones que les dan sentido. Opera el vasto sistema de gobernanza de datos en el que la empresa ha llegado a confiar. Migrar a otra cosa sería, en efecto, como intentar quitarle a alguien todo su sistema nervioso central. En resumen, Palantir ha creado un sistema en el que puede controlar las operaciones de las instituciones más poderosas del mundo. ¿Y por qué estamos permitiendo que una sola empresa tenga tanto poder? Porque ya no tenemos opción. Capítulo 8. La brecha de complejidad. La causa raíz. Algunas empresas llegan a la cima de los rankings mediante una combinación de marketing inteligente, tácticas de ventas agresivas o incluso favoritismo político. Y aunque Palantir se benefició de un cabildeo agresivo en Washington y de alianzas políticas tempranas, la razón más profunda detrás de su ascenso no es política en absoluto. Se debe a un problema que se ha estado gestando en la sociedad moderna durante décadas: la brecha de complejidad. La tecnología ha evolucionado a un ritmo más rápido de lo que las personas pueden seguir. La velocidad y el volumen abrumadores de los datos globales han superado por completo nuestra capacidad para procesarlos. No importa cuán inteligente sea alguien o cuánta experiencia tenga. Aún así, siguen estando limitados por los límites de la biología humana. Nadie puede comprender la infinidad de puntos de datos y variables en tiempo real que cambian constantemente en las redes globales. Las herramientas que usamos para manejar los datos ya no son lo suficientemente buenas. Después de todo, hay un límite para lo que se puede lograr con arquitecturas de bases de datos obsoletas y hojas de cálculo de Excel. Si la humanidad continuara por ese camino sin ningún cambio, las consecuencias podrían ser catastróficas. El volumen y la complejidad de los datos siguen creciendo, y nuestra capacidad para entenderlo todo sigue disminuyendo. Esto se traduce en una ceguera sistémica y en ineficiencias operativas sin precedentes. En efecto, el rápido ritmo de progreso de la sociedad ha creado una necesidad aterradora de algún tipo de capa de orquestación de IA que supervise todo. Necesitamos ayuda para gestionar todo esto y mantener las enormes redes logísticas de las que dependemos cada día. Palantir es esa capa, y eso es lo que lo hace mucho más que un proveedor corporativo que vende un software útil, pero meramente operativo. En cambio, se ha convertido en un facilitador fundamental de la sociedad occidental tal como la conocemos, una pieza profundamente integrada en la máquina moderna de datos. Es lo que evita que los sistemas modernos colapsen bajo el peso de sus propios datos. Y si lo quitas, las entidades e industrias que impulsa no solo se ralentizarán o perderán un poco de su eficiencia. Aunque no colapsarían por completo, sufrirían una caída masiva en eficiencia. Y esto nos lleva a la pregunta moral definitiva planteada por el hombre que lo construyó todo. Capítulo 9. El rey filósofo. Aunque Palantir en realidad tuvo 5 cofundadores, Alex Karp se ha convertido en la figura enigmática y a menudo controvertida de la empresa. Karp es algo así como un caso atípico en los círculos de Silicon Valley. No es un entusiasta de la tecnología de toda la vida, ni es un defensor de esa creencia, que la gran tecnología está destinada a hacer del mundo un lugar mejor. En cambio, él tiene una visión del mundo más hobbesiana y ha argumentado que el mundo es un lugar peligroso. Está lleno de fricción geopolítica casi constante, con la amenaza de guerra y colapso nunca demasiado lejos. Para combatir y contrarrestar esos peligros, Karp sostiene que el software como Palantir es una necesidad vital. Él cree que quizás sea el arma más importante para defender los valores democráticos occidentales y prevenir un colapso sistémico total. Su defensa de Palantir se relaciona con una cuestión filosófica más amplia que enfrenta la sociedad hoy en día. ¿Qué sucede cuando los humanos ya no pueden mantenerse al día? ¿Es una capa de IA en la sombra que observa y optimiza constantemente una forma de control autoritario silencioso? ¿O es lo único que evita que la sociedad moderna caiga en el caos? Karp argumentaría a favor de lo último.
afirmando que ya pasamos el punto de preocuparnos por la privacidad individual o los estados impulsados por datos. En cambio, debemos elegir entre el caos dirigido por humanos o el orden gestionado por IA. Esto, argumenta, es la realidad que hemos creado y a la que debemos adaptarnos. En nuestra búsqueda de hacer todo más rápido, más inteligente, más eficiente y más rentable, hemos forjado una realidad que es demasiado complicada para que las mentes humanas la gestionen solas, obligándonos a entregar las llaves a una máquina que nunca podremos desconectar. El efecto de Palantir se puede sentir en todo el mundo, pero no está solo. Hay más entidades en la sombra que afectan nuestras vidas a diario. Descubre más en la empresa que secretamente lo posee todo para ver cómo BlackRock realmente lo hace. O mira esto en su lugar.